Si hubo un tema esta semana que generó preocupación en todo el mundo, fue la caída de un misil en Polonia, a 10 kilómetros de la frontera con Ucrania, que dejó 2 muertos y generó durante muchas horas, cuando se especulaba sobre si había sido Rusia quien había lanzado este misil, la expectativa de, bueno, podemos estar ante un ataque de Rusia a un país de la OTAN y ante una respuesta de la OTAN que puede generar, ¿qué? ¿Una guerra mayor? Bueno, para analizar todo lo que dejó esta crisis de enorme preocupación, nos vamos a poner en contacto ya mismo con nuestra colega de la DW, Juliana González. Juliana, ¿cómo estás? Hola Darío, qué gusto saludarte. Juliana, vos estás allá en Europa, no es lo mismo vivir esto desde Europa, desde un país que está bastante cerca de donde cayó este misil, que vivirlo del otro lado del Atlántico a la distancia. Me interesa que me cuentes primero qué te pasó y cómo fue cuando te enteraste de la noticia de que había caído un misil en Polonia y que se especulaba con que Rusia hubiera sido quien lanzó ese misil. Bueno, te cuento que justamente estaba en la redacción de noticias a esa hora y cuando supimos la noticia, pues por supuesto que le pasa a uno todas las ideas por la cabeza, se corta un poco el aliento, se pone a pensar si esto es apenas el inicio de algo mayor. Siempre está esa duda de por ejemplo, de la situación de Kaliningrado, que es ese enclave ruso en el Báltico, del que Alemania está apenas a unos 500 kilómetros. Y si estás trabajando y vives tan cerca, digamos, de la zona de gobierno, por supuesto que esas situaciones tensan bastante. Era la búsqueda también de información en la redacción sobre cómo contrastar, digamos, esos datos, esas fuentes, tantas especulaciones, como ya bien lo decías al principio, de creer que podría ser el inicio de convocar quizás a la OTAN en este conflicto, lo cual, como hemos visto en el caso de Ucrania, ha traído bastante desolación y daños, y que esto pudiera extenderse a otros países de la región, como es el caso de Polonia o de Alemania, que son, digamos, países más o menos cercanos. Pues por supuesto que genera muchas incertidumbres y más preguntas que respuestas, Darío. Claro. Ahora, con el correr de las horas, la tensión bajó, sobre todo a partir de esta idea, parece casi de consenso, de que en definitiva termina siendo Ucrania quien por accidente lanza este misil. ¿Esto ya está saldado o todavía se discute? Todavía se discute. De hecho, el consenso es que no hay ningún indicio de que se tratara de un ataque ruso contra Polonia. Eso, por lo menos, hay un consenso ahí, que es lo que ha ayudado a bajarle la temperatura al tema aquí en Europa, Darío. Pero las investigaciones continúan. Justamente hoy se anunciaba que Polonia dejaría que Ucrania también fuera parte de ese grupo de expertos ucranianos, por supuesto, en defensa, que están analizando la situación. Se sabe de momento simplemente que fue un misil de fabricación rusa. La idea que más, digamos, se ha repetido en las últimas horas es precisamente que, desde esa rueda de prensa que diera el secretario general de la OTAN, es que se trata de que toda la responsabilidad sigue siendo exclusiva de Rusia, porque es el que ha sido el agresor en todo este conflicto, y seguramente este incidente no se hubiera producido si no hubiera estado de por medio esa guerra de Rusia en Ucrania. Pero la investigación continúa para saber exactamente qué fue lo que sucedió ahí. ¿Cuál es la posición y cuál ha sido a lo largo de estas horas la posición del gobierno alemán en este punto? Esa es una posición que va en línea con la de la OTAN, podríamos decirlo, Darío. Es una posición que es la que ha mantenido Olaf Scholz desde el inicio de este conflicto, que ya cumple prácticamente 9 meses, y es la de no querer involucrar al país, o en este caso también a la alianza, en convertirse en uno de los actores del conflicto. En esto ha habido muchísima cautela y ha sido la posición de todas las partes, y más sobre todo después de que se diera a conocer que los indicios demostraban que esto no era un ataque deliberado de Rusia, sino más bien que se pudo haber tratado de un accidente cuando Ucrania estaba tratando de defenderse de esos misiles, que recordemos también el día martes sucedió uno de los bombardeos más extensos de Rusia contra Ucrania y que ha afectado fuertemente la infraestructura de generación energética en tiempos en que en esta parte del hemisferio estamos entrando al invierno, Darío.
Bueno, Olaf Scholz y todos los líderes estaban en el G20 en Bali cuando empiezan a conocerse la noticia de la caída de este misil. ¿Qué se lleva a Alemania y qué se lleva a Europa en general de esta cumbre del G20? El tema del G20, lo que veíamos era en esas conclusiones generales, es que hay una posición, digamos, de fortaleza para los países de Occidente, para ese G7, si se quiere, ese núcleo de las grandes potencias, porque lograron finalmente que en ese comunicado final quedara consignado el rechazo a la invasión rusa en Ucrania. Eso era uno de los puntos que Olaf Scholz, como presidente del G7 en nombre de Alemania, tenía dentro de su agenda, Darío. Claro. Ahora, vos hablabas recién de, obviamente, la situación energética, la situación económica. ¿Cómo sigue, digamos, todo el frente que sigue abierto en términos económicos a partir de la guerra y a partir de las últimas noticias que se van conociendo? Bueno, lo que vimos aquí en muchos de los países europeos es, por ejemplo, una expansión fiscal. Los gobiernos no solamente tuvieron que echar mano de sus presupuestos durante esa pandemia de COVID-19, precisamente para minimizar los impactos de los cierres, sino que ahora también los gobiernos han destinado ciertos rubros para paliar esos altos precios, tanto para los hogares como para las industrias. Es que recordemos que hay muchas industrias intensivas en el uso de energía. Por nombrarte un par de ejemplos, está la de la farmacéutica, está la de los que producen el aluminio, está toda la industria química alemana que es tan fuerte, pero también hay pequeños negocios como las panaderías que requieren muchísima energía, o los hoteles también. Y por ejemplo, estos dos últimos han pedido con mayor vehemencia ahora al gobierno que ayude un poco más, que dé unos fondos de ayudas urgentes para paliar esta situación y poder pagar esas facturas. Estamos en una coyuntura compleja, pues por lo que se desprende también de ese último informe del Banco Central Europeo, Darío, que se presentó el día de ayer, que habla que la probabilidad de que Europa entre a una recesión técnica es ya del 80%. Esto no es el fin del mundo, por supuesto, no es comparable a la crisis del 2008, pero por supuesto hace que la desaceleración económica le frene un poco más las posibilidades a los gobiernos para mantener esas políticas fiscales expansivas, Darío. Claro. Clarísima como siempre, Juliana. Muchísimas gracias. Encantada y hasta la próxima. Cuídate. Hasta la próxima.